Hola, sobre Ercilia Pepín. Realizaron un documental, publicaron un libro y también hicieron un recorrido por escuelas, universidades en diferentes provincias con el fin de dar a conocer la labor de esta gran educadora, defensora de los derechos humanos y de la patria. Y los objetivos de Eury Cabral, Sinaida Rodríguez y Señales TV también incluían otros puntos. Por ejemplo, Ercilia debería ser una heroína nacional, no es heroína nacional. Nosotros entonces, ya como parte de este proyecto, estamos llevando un proyecto de ley al Congreso, que lo va a asumir el senador de Santiago, para declarar a Ercilia heroína nacional, que el 7 de diciembre, que es el día de su nacimiento, sea el día de ella. Y lo lograron. Ercilia Pepín fue declarada prócer de la patria y el 7 de diciembre designado como Día de Ercilia Pepín. Ella nació el 7 de diciembre de 1884 según su acta de nacimiento. Algunos entienden que fue en el 1886 que nació. Y se hizo justicia porque Ercilia Pepín fue y será siempre una mujer ejemplar, como dice el tema musical del documental, con arreglos, producción del maestro Ramón Orlando e interpretado por Adalgisa Pantaleón. Naciste en Santiago con orgullo y dignidad, defendiste la patria con gallardía sin igual, fuiste maestra ejemplar, un modelo de enseñanza y convertiste la escuela en la esencia de la patria. Ercilia Pepín, maestra que enseñó a amar. Ercilia Pepín, una patriota ejemplar. Ercilia Pepín, maestra que enseñó a amar. Ercilia Pepín, una eterna de... La letra de este tema musical es de Eury Cabral, quien se inspiró en el libro del biógrafo de Ercilia Pepín, William Galván, a quien entrevistamos recientemente. Su tierna infancia, haberse hecho por sí misma, autodidacta, aprende a leer y escribir, aprende unos conocimientos de ciencia, de tecnología y de arte por sí misma. Se logra ser profesora, maestra por sí misma. Sorprende a sus cercanos de que ella en su propia casa crea una escuelita y enseñaba a los del barrio sin haber ido a la escuela, y se convierte en la primera directora de una escuela, que sorprende a la gente de que no, las damas, las mujeres no podían ser maestras ni directoras en esa época. Y jovencita, ¿verdad? A los 15 años fue la primera directora de escuela. Y después se graduó maestra normal y ya enseñaba a otras a ser era formadora de maestras. Formadora de maestras y de bachiller en ciencias y letras. Yeah. Y fue tomada de ejemplo como mujer con condiciones intelectuales y científicas para defender la patria dominicana en la época de la ocupación. Una inteligencia fuera de serie. Fuera de serie. Hablaba inglés, francés, italiano y español. Y español, sí. Y oye algo importante, William. Ella iba a la escuela en caballo. Amarraba el caballo en una esquina y pasaba a dar clases. Sí. ¿Y su familia tenía esos recursos para apoyarla en esas inquietudes? Eso o ella? Parte de su mérito. Ella nace en Nivaje, cerca del Yaque de Santiago, y se desplazaba, subía la cuesta de Nivaje. Al centro de Santiago. Al centro de Santiago, entre a pie y a caballo, sí, con mucha precariedad. Sí. Pero tuvo la suerte de contar con el apoyo, la solidaridad de la gente hasta el día de su muerte, porque toda su vida fue de mucho sacrificio, pero también de muchas apoyo, de mucho respaldo de la comunidad. ¿De qué murió tan joven, 53 años? Ella muere de complicaciones renales y muere de precundida, tristeza, fue
exaltada por Horacio Vázquez y por el tirano Trujillo, pero al mismo tiempo muy maltratada por Trujillo. O sea, fue de las pocas personas que en 1931 la cancelan como directora de una escuela, le impiden trabajar. Entonces, Eso fue cuando puso la bandera media asta. es correcto, por la muerte Andrés del Peroso. profesor Andrés Peroso. Entonces, eso la sumió en una tristeza, pero ya había padecido problemas, la habían sacado fuera del país, a Baltimore, y había a someterse a operación y todo eso. Que hay que decir ahí que Trujillo actuó de manera, digamos, incomprensible en un momento, porque ellos eran amigos desde, como te decía en el segmento anterior, ellos eran amigos desde que él era el jefe del ejército en Santiago, y ella, cuando hizo la actividad, que salieron las tropas, él estaba ahí y la apoyó. Y también cuando le dio la primera situación de ella en el riñón, que incluso hubo que extirparle ese riñón en Baltimore, todos los gastos los pagó, ya Trujillo era presidente, estaba en el primer año. Y entonces a esa amiga de él, que era su amiga de hace tiempo, le cubrió todos los gastos. Sin embargo, 5 años después, entonces cometió el error, por esta situación política ya, por lo del profesor Andrés Peroso, de cancelarla, de no pagarle nada. Ella incluso pasó situaciones de penuria gravísimas, y lógicamente se le complicó más el problema de salud de ahí en adelante, lo que la con llevó la a llevar tristeza, una depresión, una especie Así de... es. Sí, iba a agregar algo. Sí, que Horacio Vázquez también, o sea, colabora, porque fue una enfermedad que comienza en el 28 y siguió. Trujillo le dio apoyo, pero especialmente Trujillo colabora como general para que ella despliegue su labor de protesta, de reclamo en contra de la invasión americana, cuando era general en Santiago. Exacto. Dios. Y le dan el título de Benemérita de Santiago en el 25, después de Por todas las acciones. todas esas gestiones. O sea, fue una figura, formó la generación de maestras de esa época, de los años 30 en Santiago, incluyendo la mamá de Radamés Gómez Pepín, de Francisco Álvarez Castellanos. Estas fueron maestras Profesor formadas. Cuello. Ella tenía influencia de Hostos, de la escuela Totalmente. de Hostos. Y de de Salomé Ureña. y Francisco Enrique Carvajal y esa generación. Ya Porque creo que- ella es la que introduce la enseñanza científica, o sea, mediciones, mapas, o sea, que no se dijeran las cosas por fe, sino por la comprobación objetiva, que es el pensamiento de Hostos. Una educación Con- laica basada en la ciencia. Basada en la ciencia y Ya. no en la fe. Que introdujo materias como lectura de mapas. Es correcto. También algo de artesanía era. o Artesanía. dibujo. Disecaba y de plantas y animales, tenía microscopio, consiguió un microscopio y hacía mediciones de elementos de la naturaleza. Pero es una historia de Así es. película. No, no, increíble. No, Y- era una mujer extraordinaria, Extraordinaria. científica, maestra, sufragista. Y sus principios sobre la libertad de hombres y mujeres. Bueno, figúrese, su gran aporte fue cuando escribe aquella conferencia sobre Hostos y Duarte, y era una oda a la libertad y al desarrollo de la gente. Ofrece en Santiago, en Puerto Plata, en La Vega, en la capital, en Puerto Rico y en París. Wow. Y dio varias conferencias también de defensa de los derechos de las mujeres. Ella da 2 conferencias famosísimas donde demostraba, ella decía que, como decía un investigador francés, que el cerebro del hombre y la mujer, ninguno es mejor, son diferentes. Y que tienen que tener los mismos derechos, que su lucha no era en contra del hombre, sino a favor de los derechos de las mujeres. En ese tiempo, frente allá, tú sabes todo lo que implicaba eso en una sociedad tan machista. No solamente la República Dominicana, Santiago. Increíble. O sea, una cosa ¿Qué- extraordinaria. ¿Qué usted sintió cuando Eury le dijo por primera vez que estaba pensando hacer un documental? Creo que había elegido una de las figuras icónicas más apropiadas. O sea, para mí yo creo que el siglo pasado tuvo en Ercilia Pepín la mujer más destacada, la mujer más representativa en los órdenes como feminista, como patriota, como Educadora. maestra, como educadora, como civilista. O sea, una mujer completa. ¿Y por qué no la hemos reconocido, no la recordamos, no la valoramos? Por lo mismo, mujer, mulata, humilde, de pueblo, es de pueblo, de Santiago. Nace en el 86, muere en 1939. 1886. 1886, muere en 1939.
El sepelio de Ercilia Pepín fue más importante que de cualquier jefe de Estado. Ahí está la Se frenó fotografía. Santiago ¿Cómo completo. fue? ¿Cómo puedes recordarlo? Bueno, esto Lo que fue- usted describe en su libro. En el libro hay las fotografías que hablan más que lo que yo pueda decir, pero duró kilómetros. La multitud de los pueblos del Cibao y de la capital fueron al sepelio de Ercilia Pepín. Ese día Santiago se frenó completa y todo el mundo se integró al sepelio y caminó con ella hasta su último momento. Y entonces eso habla de que era una persona verdaderamente ejemplar, era una persona con unas condiciones excepcionales. Cuando regresemos veremos unos minutos del documental sobre Ercilia Pepín. Ercilia Pepín, ejemplo de enseñanza, patriotismo y dignidad. ¿Por qué ejemplo de enseñanza? Veamos una parte del documental con Vivian Fatule, la actriz, haciendo el papel de Ercilia Pepín. Ejemplo de enseñanza. Ercilia Pepín fue un modelo de maestra que enseñaba con su propio ejemplo. Ella fue la responsable de iniciar el uso del uniforme escolar en el alumnado dominicano, de inculcar el amor y respeto por los símbolos patrios, así como estimular el trato respetuoso del alumnado a los maestros y de estos a sus alumnos. Asimismo, era una innovadora de las técnicas de la enseñanza. Incluyó en las aulas las asignaturas de dibujo, el uso de mapas, los trabajos manuales, los deportes y el canto coral, entre otras. Su visión pedagógica estuvo influenciada por el maestro Eugenio María de Hostos, de quien se consideró una discípula, y por las enseñanzas de la gran maestra dominicana Salomé Ureña. Para Hostos y para ella, la escuela era una patria en pequeño. En la escuela se sembraban los valores patrios, se sembraban los valores ciudadanos, se sembraban los valores al servicio del bien común, de respeto a las leyes, a las normas, el sentido de amor a los demás. Es decir, era una escuela centrada en valores, pero también combinada con un desarrollo científico. La esencia social del sistema de Hostos y el modelo de enseñanza de Salomé Ureña fueron dos legados que marcaron su accionar como maestra y como defensora del sistema educativo. Aunque Ercilia no conoció personalmente a Salomé Ureña, pues tenía solo 14 años cuando esa gran educadora falleció, lo cierto es que ambas tuvieron muchas cosas en común, y Salomé se convirtió en fuente de inspiración y de acción para Ercilia. En el caso de Hostos, aunque tampoco lo conoció en persona, este educador de origen puertorriqueño que vivió y desarrolló su acción educativa durante mucho tiempo en República Dominicana, tuvo una influencia fundamental en Ercilia Pepín. Ella asumió a plenitud una parte esencial de la pedagogía hostosiana que establece que la enseñanza parte de una relación armónica entre escuela y patria. Gracias a ese influjo hostosiano, Ercilia llegó a afirmar que sin la escuela es imposible la existencia de la patria. Ercilia Pepín es un referente, será siempre un referente en la educación dominicana. No solamente porque instituyó muchas cosas que no existían, como el uniforme escolar, que se cantara el himno, que se izara la bandera, porque Ercilia Pepín era una heredera del pensamiento de Juan Pablo Duarte. Era una duartiana. De ahí su gran interés y su permanente accionar para que sus estudiantes conocieran a nuestros héroes y heroínas nacionales, sus luchas, sus desvelos, su entrega para defender la nación y la soberanía. En las aulas, junto con sus alumnas, celebraba todas las fechas históricas importantes, en especial las fechas de la independencia, la restauración y el nacimiento del padre de la patria, Juan Pablo Duarte, además de muchas otras fechas patrióticas. Fue una seguidora sin límites de Duarte, hizo múltiples actos en su honor, dictó muchas conferencias y escribió varios artículos exaltando la figura histórica y el gran ejemplo del principal padre de la patria. En una de las conferencias que dictó sobre Duarte, expresó lo siguiente: la vida de Duarte, por su grandeza y aún por su adversidad, es un ejemplo constante para nosotros los dominicanos.
nos ofrece una orientación de patriotismo y civismo. Nos enseña a vivir para el ideal, sin desmayos por las contrariedades de los fracasos. Con fe inquebrantable en el éxito final de toda causa justa, Él nos enseñó la santa devoción patriótica, pura, férvida y sin intermitencias, y el respeto sincero, reverente de las instituciones que dan carácter a la nación. Ercilia Pepín le otorgaba un extraordinario papel a los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sostuvo que los que ejercen el magisterio forman la conciencia colectiva de la patria, son guías de las nuevas generaciones, y que sin su labor como mentores espirituales y culturales de la razón, hace ya mucho tiempo que no tendría fe en la patria. En uno de sus brillantes artículos sobre la escuela dominicana y el papel que debe jugar, publicado en el Listín Diario el 24 de agosto de 1938, ella definió con precisión su visión sobre los docentes y la escuela cuando aseguró: la función docente de la escuela es esencialmente una función de patriotismo. La medida de la patria es una medida escolar. La esencia de la patria está en la escuela. La escuela nos da cultura y la cultura construye y nos da la patria. Y al dárnosla, nos enseña a engrandecerla, a conservarla. Amando y sirviendo a la escuela, estamos sirviendo y amando la gran dádiva de Dios que es nuestra patria. Y esa ideología es la que le va a permitir a ella lograr la transformación de un amplio segmento de la población santiaguera, la población femenina. Ella misma fue una muestra de resiliencia, de cambio. Hija natural, hija de un maestro albañil, de una costurera, 21 hermanos de padre. En fin, haber nacido en un barrio de la ciudad hasta convertirse en la primera intelectualidad femenina de la República fue un salto enorme. Directora de la Escuela de Niñas de Nivaje con 17 años, profesora de la Escuela de Señoritas con 19 y en 1913, con 29 años, cuando presenta su examen para ser maestra normal, ella había dado todas las materias que se requerían para ser maestra normal. Y en ese momento era profesora de la Escuela Superior de Señoritas de Matemáticas, de Ciencias Sociales y de Ciencias Naturales. Y el jurado le otorgó la nota de mención de honor y calificó de brillante el trabajo que ella presentó como trabajo final de graduación. ¿Y por qué Eury y Zinaida escogieron a Ercilia Pepín para investigar sobre su vida, su obra y darlo a conocer? Vamos a ver qué explicaron cuando estuvieron recientemente en Ser Humano antes del estreno del documental. El documental de Ercilia surge, nosotros en nuestro canal Señales TV, que se ha orientado ahora a hacer producciones cinematográficas también. La idea es tratar de desarrollar, sembrar valores patrióticos. Entonces, por eso hicimos Gilbert, por eso hicimos Presidentes Dominicanos en la Historia, por eso hicimos La Industria en RD, que son nuestros 3 proyectos que tienen que ver con historia, porque es la historia narrada y vista de una perspectiva para enseñar y para sembrar valores. Entonces, conversando nosotros, el próximo proyecto... Falta una mujer, exacto. falta una mujer. Claro. Sí, digo, pero los 3 han sido hombres. Porque... Claro. Y entonces buscamos una mujer que reuniera características fundamentales, que haya aportado mucho al país, que sea una patriota, que haya sembrado valores, y lógicamente Ercilia Pepín es una mujer extraordinaria que reunía todas esas condiciones y empezamos entonces a investigar y a desarrollar este proyecto. ¿Qué destacas, Zinaida, de Ercilia? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Oye, conocer como la historia de esa mujer en esa época que, bueno, todos sabemos, o sea, las mujeres no tenían prácticamente ningún como derecho, y saber que esa mujer como que luchó y se envalentonó e impuso como los derechos, luchó por los derechos de la mujer y cómo enseñaba entonces a niñas, a niños, el valor que ellos tenían, y sobre todo las niñas, el valor que tenían como mujeres. Estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Sorprendente en aquella época. Para mí eso es un valor como wow, hay que tener como una valentía extra para tú poder hacer eso y dedicarte a decir, no, yo voy a luchar. Y no solamente por los derechos de la mujer, sino como ella, los derechos de la patria, cómo se enfrentó
cómo dijo la primera no invasión. a la intervención americana, No, sí. como invitaciones que le hicieron para salir fuera del país. Ella dijo, no, es que yo no voy a estar apoyando a los que están mancillando mi patria. O sea, Ya. escuchar eso en voz de una mujer para mí fue muy bueno. Y uno piensa que era una mujer de vanguardia, se adelantó Sí. a la época, porque ahora uno habla de Completamente. desayuno escolar y Sí. ella implementó el Sí. desayuno escolar, igualdad entre hombres y mujeres, que parece algo de esta época, y desde entonces ella está en eso. ¿Cómo Sí. fue ese tal? Oye, y en ese aspecto hay algo extraordinario. Ella dio una conferencia en Francia Exacto. sobre los derechos de las mujeres. Ella fue a Francia. Dios. En Francia. En Francia. En la embajada de Francia, el movimiento feminista francés es muy fuerte. Entonces ella fue a Francia y a ese grupo de mujeres que estaban defendiendo en toda Europa los derechos de las mujeres, ella le dio una conferencia. Una gran dominicana con proyección internacional. Cuando regresemos, Ercilia Pepín, ejemplo de patriotismo y dignidad. Hoy hablamos de Ercilia Pepín, ejemplo de patriotismo y dignidad. Vamos a ubicarnos en el 1921. A ella le invitan a participar en una actividad de sufragistas en Baltimore, en el estado de Maryland, Estados Unidos. Y ella declinó la invitación. ¿Por qué? Ella explicó que ella no podía representar a un país intervenido y gobernado por tropas militares extranjeras. Vamos a ver parte del documental donde ella ofrece esta explicación tanto a su hermana como a un grupo de estudiantes. ¿Te puedo hacer una pregunta? Si la República Dominicana está intervenida militarmente desde hace 5 años y el gobierno, el que dirige el gobierno, el gobernador es estadounidense, entonces esa institución que me está haciendo esta invitación representa a la República Dominicana. Bueno, realmente no, pero puedes defender a la mujer dominicana en un evento mundial. No. Y si yo aceptara esa invitación, estaría traicionando los ideales en la defensa de nuestra independencia, de nuestra soberanía. Además, ¿con qué moral me pararía yo delante de mis estudiantes para decirles que defiendan los ideales de nuestra patria, el legado que Duarte nos dejó? Escúchenme bien todas, mis hijas. Es muy doloroso para mí no poder alzar nuestra bandera cada mañana y tampoco poder cantar nuestro himno nacional. Yo amo mi patria y la quiero libre, soberana e independiente de toda potencia extranjera, así como les he enseñado que dijo nuestro patricio Juan Pablo Duarte. Yo no puedo apoyar que haya una intervención militar extranjera de cualquier nación, no importa cuál sea, que venga a manchar nuestra soberanía. Sí, Emilio Prudhomme es mi gran amigo y se opone como yo a una intervención militar extranjera que manche la soberanía de nuestra nación. Esto tiene que terminar. El amor por la patria de Ercilia era mucho más con sentimiento porque la llevaba a actuar. Un ejemplo, numerosas actividades que realizó para manifestarse en contra de la intervención norteamericana. El patriotismo de Ercilia fue parte integral de toda su vida.
convirtió la escuela en una esencia de la patria. Fue una militante firme y permanente de la defensa de la soberanía y la independencia nacional. Su alto compromiso patriótico se mostró con decisión en su lucha constante contra la primera intervención militar de Estados Unidos a nuestra nación. El 29 de noviembre de 1916, el ejército estadounidense mancilló la soberanía nacional con una nefasta intervención que encontró el rechazo de todos los sectores y las personalidades dominicanas con dignidad patriótica. El americano que tenga presente que el dominicano es hombre valiente, lo haremos ir con fuerza y valor. El americano por abusador. Quisqueya para los dominicanos. En esa tarea, Ercilia Pepín siempre estuvo en primera fila. Hubo un movimiento que se llamó la Semana Patriótica, en donde las mujeres y los hombres también salieron a recoger dinero para apoyar las actividades que realizaban fuera del país una comisión que encabezaba Francisco Enríquez y Carvajal, llamada la Comisión Nacionalista en el Exterior. Pero no tenían recursos para hacer todo lo que querían fuera del país. Entonces Ercilia Pepín y otras de Santiago, porque no era sola, más acompañada de sus jóvenes estudiantes, en Santiago encabezaron lo que fue la colecta de recursos para esa comisión, que fue entonces la que pudo llevar ante el gobierno norteamericano los reclamos de que los norteamericanos tenían que salir a abandonar, desocupar el territorio dominicano. Desde el primer momento levantó su voz y utilizó su pluma para hacer frente a la primera intervención militar de Estados Unidos a la nación dominicana. El 12 de enero de 1917, a menos de 2 meses de la invasión, en los salones de la Sociedad Amantes de la Luz dictó una conferencia titulada Juan Pablo Duarte y Eugenio María de Hostos. En esa conferencia condenó la invasión y llamó a respetar la patria de Duarte. La multitud presente le tributó numerosos aplausos y hubo temor de que los militares invasores que vigilaban la ciudad de Santiago pudieran apresarla. Sin embargo, ella no se amilanó. Terminó la conferencia sin temor y tiempo después volvió a dictarla en La Vega, en Puerto Plata y en Santo Domingo. Desde que se produjo la ocupación norteamericana en 1916, ella se convirtió en una palma de fuego contra ese oprobio a la patria. Escribía cartas y las mandaba a legisladores y a políticos norteamericanos y a distintas partes del mundo, daba conferencias, organizó multitudinarias marchas y protestas en contra de la ocupación. Desde el primer día, esa intromisión encontró una firme protesta de una gran cantidad de periodistas e intelectuales que rechazaban esa afrenta a la soberanía nacional y exigían la inmediata salida de las tropas interventoras. Entre los intelectuales y periodistas que se destacaron en esta lucha patriótica se encuentran el poeta Fabio Fiallo y el periodista venezolano Horacio Blanco Fombona, quienes sufrieron prisión por su decidido apoyo en favor de la soberanía nacional dominicana. Ercilia, sin dudarlo un instante, fue parte de ese grupo de intelectuales que se opusieron a la invasión, y desde Santiago se mantuvo en contacto con todos ellos, que tenían en Santo Domingo, la capital del país, el epicentro de su lucha. A finales de 1920, ese grupo nacionalista realizó una acción de gran magnitud, como una forma de profundizar los niveles de rechazo a la intervención y al gobierno militar, que ya cumplía 4 años. El 20 de noviembre de ese año se celebró el Congreso de la Prensa, un evento organizado por Fabio Fiallo y Horacio Blanco Fombona, que reunió a todos los medios de comunicación del país que enfrentaban la invasión. Ese acto se realizó en los salones del Ayuntamiento de Santo Domingo y se extendió todo el resto del mes de diciembre,
Las tropas de intervención se mantuvieron vigilantes y amenazantes en los alrededores del local donde se celebraba, pero no impidieron su culminación exitosa. El Congreso de la Prensa de 1920 fue un foro de denuncia nacional e internacional en oposición a la invasión de Estados Unidos a la República Dominicana. En ese Congreso se otorgaron una serie de reconocimientos a periodistas, intelectuales y personalidades del mundo, quienes respaldaban la lucha del pueblo dominicano en contra de ese ultraje. A sugerencia de los periodistas Vicente Tolentino Rojas y Luis C. del Castillo, uno de los principales reconocimientos del Congreso de la Prensa de 1920 fue entregado a Ercilia Pepín. Por unanimidad y con todos los delegados puestos de pie, se decidió dar un voto de simpatía y aprecio a su intensa y eficaz labor por la libertad de la República Dominicana y en contra de la invasión de 1916. El documental tiene muchos momentos emotivos y me gustaría destacar uno en especial, cuando veíamos subir la bandera dominicana nuevamente, luego de la salida de las tropas estadounidenses. De todas las actividades en defensa de la dominicanidad que realizó o auspició Ercilia Pepín, hay una que sobresale de manera muy significativa y que muestra su alto sentido de compromiso con su nación, y la colocan en el pedestal de mujer patriota, ejemplo de todas las generaciones de dominicanos y dominicanas de todos los tiempos. Se trata de la concentración patriótica que celebró el 24 de julio de 1924 en la Fortaleza San Luis, justo el día en que salían de Santiago las tropas invasoras, acantonadas en esa instalación. 12 días antes de ese acto, el 12 de julio de 1924, fue la fecha establecida para la salida de las tropas invasoras de Estados Unidos, que habían mancillado el territorio nacional. Ese día se juramentaba como presidente de la nación dominicana a Horacio Vázquez, ganador de las elecciones celebradas de acuerdo con el Plan Hughes-Peinado. Ese plan fue firmado el 23 de septiembre de 1922 por Francisco J. Peinado por la parte dominicana, acompañado de Horacio Vázquez, Federico Velázquez, Elías Brache y Monseñor Alejandro Noel, y por la parte de Estados Unidos su secretario de Estado, Charles Evan Hughes, y el diplomático Charles Sumner Wells. El llamado Plan Hughes-Peinado, aunque reconocía las decisiones del gobierno militar y comprometía al país dominicano a seguir pagando la deuda externa a Estados Unidos, establecía que se nombrara un presidente provisional y que se celebraran elecciones para elegir un presidente dominicano que se instalaría el 12 de julio de 1924. Ese día se iniciaba el proceso de evacuación de las tropas militares que habían invadido el país 8 años atrás. En ese contexto, Ercilia Pepín, que había luchado tanto en contra de la intervención militar de Estados Unidos, decide hacer el acto de reafirmación patriótica en la Fortaleza San Luis de Santiago. El día que elige es el 24 de julio, fecha de salida de las tropas norteamericanas acantonadas en esa ciudad. El comandante de la Fortaleza San Luis en ese momento era Rafael Leónidas Trujillo, quien tenía el cargo de mayor del ejército y le ofreció todo el apoyo a Ercilia Pepín en esa ocasión. Ercilia movilizó a toda la ciudad de Santiago para esa actividad, al sector nacionalista santiaguero y a una parte de las autoridades. Asimismo, integró a ese evento patriótico a todas las estudiantes que eran formadas por ella. Ese acto de reafirmación patriótica, preparado y dirigido por Ercilia Pepín, es uno de los momentos más dignos y ejemplares que se han producido en la ciudad de Santiago y en la nación dominicana en toda su historia.
¡Que viva la República Dominicana libre! Cuando regresemos, otra faceta de Ercilia como defensora de los derechos de la mujer. Y llama la atención cómo en aquellos tiempos, cuando le tocó vivir, ella se adelantó a su época y hablaba de igualdad entre hombres y mujeres. La sociedad dominicana de aquellos años estaba mucho más permeada por profundos rasgos de machismo en todos los órdenes, y la ciudad de Santiago no era una excepción. Ese machismo tradicional dominicano, con la subsecuente exclusión de las mujeres de los estamentos del poder y de las principales áreas de la sociedad, no fue un obstáculo para que Ercilia Pepín se convirtiera en una de las principales mujeres de la historia dominicana que defendió, exigió y resaltó la dignidad y la valía de la mujer dominicana y el respeto a su derecho a la igualdad frente a los hombres. Ercilia Pepín fue una sufragista, una mujer que luchó por el voto de la mujer. Y no solamente por el voto, sino por los derechos civiles de la mujer. Luchadora de la igualdad entre hombres y mujeres, porque ella era una intelectual. O sea, a veces reducimos la figura de Ercilia Pepín. Era una maestra. Ercilia Pepín fue una intelectual a todos los niveles, una mujer culta, una mujer leída, una mujer con conocimientos muy fuera de lo común para su época y para las mujeres. Ella fue una luchadora, y no solamente por los derechos de la mujer, sino por los derechos del país. Con una visión que estaba adelantada a su época, Ercilia orientaba su lucha en reclamar que a la mujer dominicana se le diera los mismos derechos y privilegios que le otorgaban las leyes dominicanas a los hombres. No era una lucha en contra de los hombres, sino a favor de la igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y hombres. Y un elemento fundamental en su obra, que también es un eje transversal en su tarea educativa, era la defensa a los derechos de la mujer. Ercilia Pepín, bueno, algunos la catalogan como feminista, una defensora de los derechos de la mujer, desde la perspectiva cognitiva e intelectual. Es decir, ella no veía diferencias en el talento que podía tener una mujer respecto a un hombre. Entendía que la mujer era tan talentosa igual que cualquier hombre en igualdad de condiciones. Lo mismo defendía también los derechos sociales de participación en la vida pública y los derechos jurídicos en igualdad de hombre y mujer ante el ejercicio pleno de su vida como ciudadanas, como profesionales, como madres también, porque ella no rechazaba ese rol. En el discurso que Ercilia pronunció el 16 de agosto de 1911, en el acto de graduación de la Escuela Normal de Santiago, definió con claridad el objetivo principal de su lucha en favor de las mujeres al expresar lo siguiente. Hora es ya de que el legislador dominicano, inspirándose en los verdaderos fundamentos de la democracia, otorgue a la mujer dominicana los privilegios que el derecho público va otorgando ya a esa preciosa entidad moral en cuyas entrañas vive el germen de todos los prodigios. Eso dijo Ercilia hace más de 100 años.
lo que evidencia su preclara visión y la firmeza y acierto de sus criterios. Su campaña en defensa de las mujeres fue firme, amplia y permanente a lo largo de toda su vida. Fruto de esa decisión fue enfrentada por los sectores machistas que dominaban la sociedad dominicana. En consecuencia, durante su discurso ante la graduación de maestras y maestros en agosto de 1915, Ercilia, con valor y el corazón henchido de dignidad, precisó los alcances de su jornada en favor de las mujeres con estas palabras. Es por eso que desde el corazón de esta ciudad, Santiago de los Caballeros, una mujer rompiendo los viejos moldes del error, se levanta por encima de la sinrazón de la ignorancia para probar que la mujer, como selecta mitad del agregado humano, debe y puede alistar en las filas del deber para luchar brazo a brazo cerca del hombre en igual condición psicológica, biológica, sociológica y jurídica por la conquista de la ley del ideal de humanidad que infiltró en nuestras almas el nunca bien llorado apóstol de la enseñanza racional en la República Dominicana, Eugenio María de Hostos. Espero que hayan disfrutado. Apenas hemos presentado pinceladas del documental. Si quieren disfrutarlo completo, organizar encuentros en escuelas, universidades, iglesias, empresas, organizaciones culturales, pueden llamar a María Parra, a ese contacto que aparece en pantalla. Y lo vale. Esto puede motivarnos a seguir este ejemplo de excelencia en la labor que ella realizaba como educadora y cada uno de nosotros en nuestra profesión. Pero también es un ejemplo por el amor a la patria y por luchar por causas que tienen que ver con el bienestar de todos. Felicidades a Eury Cabral, Zinaida Rodríguez, Señales TV y la actriz Vivian Fatule, quien se identificó con los valores de esta gran educadora dominicana. Y ahora terminamos con el tema musical del documental Mujer Ejemplar. Naciste en Santiago con orgullo y dignidad. Defendiste la patria con gallardía sin igual. Fuiste maestra ejemplar, un modelo de enseñanza, y convertiste la escuela en la esencia de la patria. Ercilia Pepín, maestra que enseñó a amar. Ercilia Pepín, una patriota ejemplar. Ercilia Pepín, maestra que enseñó a amar. Ercilia Pepín, una escuela de dignidad. Elevaste las escuelas, rescataste la moral, enseñaste al estudiante sus maestros respetar. El uniforme escolar, fruto de tu creación, dignificó la enseñanza y elevó su condición. Ercilia Pepín, maestra que enseñó a amar. Ercilia Pepín, una patriota ejemplar. Ercilia Pepín, maestra que enseñó a amar. Ercilia Pepín. Síguenos en nuestras redes sociales como Ser Humano TV.